Predicación de la devoción y concluimos con devoción versus gratitud. Y me gustaría compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Vamos a compartir la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a compartir el texto sagrado y leemos en el nombre de Jesús. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Hay una relación estrecha entre la gratitud y la devoción, y es de doble vía. Tanto la devoción como la gratitud están íntimamente relacionadas, no solo de la devoción a la gratitud, sino también de la gratitud a la devoción. La gratitud provoca devoción y la devoción se muestra por medio de la gratitud. O sea, hay una íntima relación. La gente que tiene una vida devocional correcta lo muestran por medio de la gratitud. Y yo sé que las congregaciones tienen altas demandas de la gente. Toda clase de demanda tienen sobre la gente y la gente no da respuesta. Y la razón por la que la gente no da respuesta es porque no tiene devoción. Y la gente que al no dar respuesta por devoción es porque no sabe, no conoce a Dios y no sabe agradecer a Dios. Si nosotros conociéramos a Dios, dice el apóstol Pablo, que somos conocidos por Él. O sea, esa relación de paternidad de nuestro Padre Celestial con nosotros va a provocar un agradecimiento tan grande que va a hacer que nosotros nos inclinemos en adoración delante de Dios y que le busquemos de manera apropiada. Esa pasividad que tiene la gente con relación a la respuesta a las demandas de la Escritura tiene que ver con eso. Nuestro nivel de agradecimiento no es alto. No es alto. Si nosotros hiciéramos un análisis en retrospectiva acerca de dónde nosotros venimos, qué pasaba con nosotros antes de conocer a Dios, nosotros pudiéramos agradecer más. Y esa muestra de agradecimiento tiene que ver con la inclinación a buscar las cosas de Dios que son extraordinarias para nosotros y que tanto necesitamos. Y ya las congregaciones no tendrán que retorcerle el brazo a la gente para que la gente haga cosas, porque la gente se siente agradecido. Hay una historia interesante, y no soy muy como predicador de historia, pero en la cátedra de Jesús hay una historia interesante que recoge el evangelista Lucas en el capítulo 7, de una relación de una persona que invita a Jesús a su casa. Entonces el evangelista Lucas recoge, según la enseñanza de Jesús,
está a partir del 7:36, pero permítame leer el 41 y después regresar al 36. Dice el evangelista Lucas, en el 7:41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Una pregunta interesante. Respondiendo Simón, que era el anfitrión, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde se origina esa historia? Está ahí a partir del 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Esa es la invitación que le hace Simón, que usted subraya ahí, fariseo, y entonces se dará cuenta de su comportamiento y por qué estaba juzgando. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Por cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí hay un fariseo que invitó a Jesús. Los fariseos tenían la particularidad de que manejaban la escritura y que ellos se sentían que representaban la élite en Israel, y que se creían los que eran mucho más santos, pero tenían ciertas debilidades que eran evidentes, que era la hipocresía, y que se manejaban de manera imprudente, tratando de demostrar a la gente que ellos eran santos. Pero al llegar Jesús le generó a ellos cierta cominilla, y algunos de ellos invitaron a Jesús a su casa, o de alguna manera participaron en eventos. Y cuando recibe a Jesús en casa, él menosprecia a Jesús por 2 aspectos importantes que el texto está diciendo. Número 1, porque lo juzgó diciendo, si él fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer es pecadora y no se dejaría tocar de esa mujer. Es lo primero. Lo segundo, que es evidente en el texto y que Jesús señala, que no lo recibió como normalmente los anfitriones reciben a sus invitados, conforme al uso y costumbre del Medio Oriente. Los recibían, le lavaban los pies, porque al andar con sandalia y en callejones y calles polvorientas, lo normal es que fueran tratados, y más un principal. Los fariseos eran toda una élite, y al llegar a la casa, para proteger la alfombra, para limpiar los pies de la persona, que se sienta más cómodo, y Jesús está diciendo, nada de eso lo hiciste. O sea, no me trataste con la dignidad que llevaba, y ahora trata de menospreciarme porque yo acepto que esta mujer esté llorando y entonces esté besando mis pies
ahora me menosprecia. Y eso fue solo en el corazón, porque hay alguien que conoce nuestros corazones. Hay alguien que conoce el origen de los pensamientos desde el cerebro. Hay alguien que conoce que todavía la palabra no se ha producido en el cerebro y ya Él la conoce, según el salmista. Él lo conoce todo, conoce lo que estamos pensando. De ahí es que desde la ley hay un pecado considerado como un pecado del cuerpo espiritual, que es la codicia, que solamente Dios sabe lo que hay en el corazón, lo que hay en las estructuras de los pensamientos, y es parte de la ley. O sea que desde la ley Dios ha venido trabajando esa relación con el ser humano desde dentro, no solo de lo que se ve. Y entonces conocía y conoce. Entonces aquí lo interesante de esto es que muchos de nosotros no somos tan devotos y no tenemos tanta gratitud porque nosotros no hemos recibido la gran cosa. Y eso tiene que ver con la valoración que tenemos de Cristo. Porque no hay algo más grande, más extraordinario que el sacrificio de Cristo. Aleluya. O sea que si hay algo grande es el sacrificio de Cristo, derramar su sangre, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y la Escritura establece que el traje es a la medida del pecador. Como muchos en las congregaciones están acusando a otras personas de que son muy pecadores y que no van a encontrar gracia delante de Dios, la gracia tiene un traje a la medida. Si es muy pecador, el traje crece. Si es menos pecador, el traje es más corto. ¿Qué dice el texto? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es capaz de alcanzar al pecador y al más pecador. Y no hay un pecado que la gracia no alcance, porque por todos los pecados de la humanidad, Cristo se ofreció. No hay uno que no se haya ofrecido. Por todos los pecados se ofreció en la cruz, y nosotros alcanzamos esa gracia por medio de Cristo y su Espíritu, que debe gobernar nuestras vidas y gobernar la iglesia. Y hablo de la iglesia en término universal, no de la iglesia particular de nosotros, sino en general. El Espíritu debe gobernar y también debe gobernar nuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo el Señor en el cuestionamiento que hace al fariseo? Es que el que más agradece, o sea, el que se le ha perdonado más, agradece más. Y al que se le ha perdonado menos, agradece menos. La devoción y la gratitud estarán íntimamente relacionados a lo que nosotros hemos recibido de Dios. Porque mi nivel de agradecimiento debe ser tan alto como que no hay nada en el mundo que pueda alcanzarlo. Porque no hay ninguna cosa que pueda compararse con el sacrificio de Cristo. Aunque muchas personas están ligados a lo material, son materialistas y piensan que todo está relacionado con lo económico, con lo humano, con lo emocional, con las satisfacciones personales, pero nada de esas cosas se comparan con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y si es verdad que creemos la palabra, nosotros deberíamos tener una mayor devoción al Señor. Y nuestro nivel de gratitud debería ser alto. La iglesia debería apelar a la gratitud de la gente antes que desafiarlo a cosas personales. Porque si no hay gratitud, la respuesta no será la misma. Y lo que más agradecen son aquellos que sienten que han sido perdonados mucho más. Es posible que usted haga esa relación con algunos que nacieron en la iglesia o que se criaron en la iglesia, y posiblemente usted vaya a pensar que alguien que se crió en la iglesia o que nació en la iglesia, en la formación de la palabra, porque sus padres eran ya creyentes, le vaya a hacer pensar a usted que agradece menos. Porque también el agradecimiento tiene que ver con el conocimiento.
no necesariamente. No tiene que ver con que usted se haya criado o no para usted agradecer más porque ha recibido mayor perdón, sino que también tiene que ver con el nivel de revelación, del entendimiento suyo con relación